Y por lo tanto empezamos a trabajar con el Comando Conjunto Norte del Ejército en un proyecto que le denominamos Puestos de Observación Fronteriza, un sistema integrado de frontera, que fue lo que se diseñó para instalar, que ustedes ven, hay 4 instalaciones, una que es el puesto de mando, que es el que está arriba, que es la base de patrulla, que hoy día está instalado en la base que tiene la Fuerza Armada cerca de Colchane. Ahí se instaló un puesto que después vamos a ver las condiciones en las que están. Y junto a eso se instalaron o se diseñaron 3 puestos de observación fronteriza que están a 4 o 5 kilómetros de la base militar. Y entre cada uno de esos 3 puestos de observación fronteriza hay una distancia de entre 4 y 5 kilómetros. Se diseñó un sistema integrado de vigilancia de la frontera. Ahí ustedes lo pueden ver. Esto es un puesto de observación fronterizo que como ustedes también pueden ver, se puede desplazar. Después vamos a ver el interior, pero ahí se detalla lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen? Tienen paneles solares, que ya lo dije, tienen batería de ciclo profundo. Todas estas especificaciones son especificaciones militares. Las especificaciones y las condiciones en las cuales se construyeron estos puestos de observación fronterizo fueron acordados con el Comando Conjunto Norte del Ejército, por lo tanto ellos colocaron las características técnicas de la solución. Bueno, tiene batería de ciclo profundo, tiene un grupo electrógeno con motor de combustión diésel y generador eléctrico. Estas 3 primeras era para una petición que hizo el Ejército, que fue tener completa autonomía energética y por tanto que no dependiera que tuviera la posibilidad de funcionar siempre en cualquier condición. Cuarto, tiene un control perimetral, cada puesto de observación fronterizo de 300 grados con cámara de televigilancia. Las cámaras de televigilancia son cámaras térmicas que tienen un alcance en términos nocturnos para detectar vehículos a 10 kilómetros de distancia y para detectar movimientos de personas o personas también en la noche, estoy hablando en la noche, de hasta 3 kilómetros de distancia. El objetivo de esto, este es un puesto militar. Y por lo tanto, lo que ocurre como en cualquier recinto militar, si alguien se acerca a un recinto militar, se le advierte que se está acercando a un recinto militar. Y por lo tanto se le advierte o que se detenga o se le advierte, digamos, que no puede seguirse acercando porque tiene riesgo de tener una respuesta militar. Bueno, lo importante de esto es el concepto, porque se ha discutido mucho respecto a cómo logramos el control de nuestra frontera. Y se ha hablado mucho de que son 1000 kilómetros de frontera y que no es posible materialmente, en términos humanos, cautelar los 1000 kilómetros. Pero lo que sí es posible, y eso es lo que está detrás de la lógica de los puestos de observación fronterizo, sí es posible monitorear los 1000 kilómetros y responder frente a un incidente, ¿ah?, de manera oportuna. Entonces, lo que está detrás del concepto del puesto de observación fronterizo es que tenemos que dar un salto en materia de cómo controlamos la frontera norte, que hay que recordar que eventualmente hay ingreso irregular de migrantes por paso no habilitado, pero también hay que recordar que hay contrabando, hay tráfico de droga, hay tráfico de armas y que por tanto el control de la frontera es una tarea de seguridad, no solo migratoria, es una tarea de seguridad y normalmente si logramos controlar muy bien la frontera vamos a evitar que droga, armas o otros ilícitos se cometan, ilícitos que terminan normalmente en territorio de zonas urbanas de nuestro país en las distintas regiones. Muchísimas gracias, señora presidenta. Ahora, evidentemente, estos puntos de control fronterizo son un avance desde el punto de vista de la calidad de vida de los uniformados. Pero yo me hago la siguiente pregunta, señora presidenta. ¿Cuáles son las facultades que tienen nuestros uniformados para evitar los ingresos? Estoy hablando de evitar los ingresos ilegales al país. Sabemos que no tienen. Entonces, nosotros tenemos no son puestos de control fronterizo, son puestos de observación fronterizo. Nosotros solamente observamos cómo la gente entra y no hacemos nada para impedirlo, y una vez que entran a Chile no podemos hacer nada para expulsarlo, o cuanto menos es extremadamente difícil. Entonces tenemos un equipo extremadamente caro que nos manda imágenes de cómo no somos capaces de controlar nuestra frontera. Eso es el fácil que yo saco de la situación en la cual nosotros estamos, porque esa es la situación legalmente que tenemos ahora. Estamos haciendo aquí todo un esfuerzo, el ejército está haciendo un esfuerzo, señora presidenta,
los soldados que están destinados arriba, que muchas veces ni siquiera son de la región, sino que son destinados de otra parte y por lo tanto tienen que dejar atrás a su familia durante semanas. Todos ellos están haciendo un esfuerzo para ser mejores observadores del proceso de violación sistemática de nuestra norma migratoria. Y es ahí, señora presidenta, donde a mí un poquitito, donde yo pienso que estamos fallando, y estamos fallando fundamentalmente porque no estamos dispuestos a utilizar la fuerza para evitar el ingreso ilegal. No estamos dispuestos a sancionar penalmente hasta el momento el ingreso ilegal. No estamos dispuestos a castigar a aquel que viola nuestra frontera. Y mientras no estemos dispuestos a hacer eso, entonces nosotros podemos poner todas las cámaras que quieran. Podemos poner 1 millón de soldados en la frontera. Y lo que van a hacer los soldados va a ser ir donde los inmigrantes ilegales que están ingresando, incluso los contrabandistas, etcétera. Y lo que van a poder hacer es acompañarlos hasta el siguiente puesto de policía más cercano, donde van a ser empadronados y nuevamente despachados a Chile, hacia el interior. Por lo demás, puestos de control serían muy prácticos también un poco más atrás, en Colchane. Porque esa planicie que hay ahí se reduce a pasos. Yo estuve arriba un par de veces. Se reduce a pasos que son fácilmente controlables por pocos hombres. Y en ese sentido quizás sería interesante colocar la aduana más atrás. Es difícil pasar con camiones y con contrabando si tiene la aduana un poco más atrás. Bueno, mi consulta es, ¿cuáles son las iniciativas legales que va a respaldar, a las cuales el gobierno le va a dar suma urgencia, para que nuestros soldados en la frontera, para que estos puestos de observación fronteriza, estos caros puestos de observación fronteriza, no sean meros espantapájaros o tranquilizantes para la población nacional respecto a que nosotros tendríamos algún tipo de capacidad de controlar lo que está sucediendo en el norte? Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, gracias, presidenta. Hay que recordar que tengo que también mostrar las cifras después de contestar las preguntas. Pero dicho eso, y tengo muy buena memoria, pero no sé si me va a alcanzar para sintetizar todas las preguntas, y tal vez no lo voy a hacer en orden. Lo que respalda a las instituciones en Chile y a las personas es el cumplimiento de la ley. Eso es lo que la respalda. Y el que trabaja en un bufete de abogados en un municipio, en Carabineros, la PDI, el Ejército, o un ciudadano de a pie que falta a la ley, comete un delito y es sancionado. Eso es lo que esperan los chilenos, independiente de dónde trabaje. Lo digo a partir de la pregunta de los funcionarios del Ejército, que fueron dados de baja por el Ejército, y donde el Ejército sacó un comunicado rechazando el delito que habían cometido o la conducta que habían tenido. La Comisión de Delitos lo tendrá que establecer finalmente la justicia. Yo no sé si esperamos que el Ejército o alguna institución de nosotros tolere conductas de esa naturaleza. Evidentemente, ninguno de nosotros espera que nuestras instituciones toleren conductas de esa naturaleza, y me parece muy bien lo que hizo el Ejército. Y quienes faltan a la ley, independiente de donde estén, tienen que someterse a las reglas que nos rigen, que son las leyes que aprueba este Congreso. Respecto a las facultades que tienen las Fuerzas Armadas en el norte, hay que recordar que en el marco de la infraestructura crítica se le dieron facultades para detener, para hacer control, para controlar, para registrar y para detener. Y eso es lo que cumplen, ¿ah? Tanto en la frontera como en rutas. En lo que se denominó y se concordó con las Fuerzas Armadas eran áreas fronterizas que fueron a las cuales se le aplicó la infraestructura crítica. Hay miles de controles, no logré alcanzar a buscar los datos, pero hay miles de controles hechos por parte de las Fuerzas Armadas, tanto en la frontera como en ruta. Hay detenciones que se han hecho por parte de las Fuerzas Armadas y hay personas que a partir de esa detención han sido puestas en manos de la justicia. Después vamos a ver los números y vamos a ver que la presencia de las Fuerzas Armadas y su capacidad de control con las facultades legales que se le dieron de hacer control de identidad, hacer registros y hacer detenciones, tiene un efecto en el flujo migratorio. Tiene un efecto en el flujo migratorio. Podemos discutir si consideramos suficiente o no suficiente el efecto que tiene, pero tiene un efecto sobre el flujo migratorio.
Desde el punto de vista del uso de la fuerza, y yo voy a mostrar los datos posteriormente, las Fuerzas Armadas tienen reglas de uso de la fuerza y en este caso, quiero volver a insistir, pueden hacer uso de la fuerza, por supuesto, en el marco de qué, bueno, de las reglas del uso de la fuerza, que es el marco legal que tienen para hacer el uso de la fuerza. Si son atacados, ¿tienen que quedarse con los brazos cruzados? No, por supuesto que no. Tienen posibilidades de usar la fuerza de la que disponen de acuerdo al nivel de agresión que reciban. Y eso está regulado en las reglas del uso de la fuerza. Gracias. Los proyectos de ley que quiere impulsar el gobierno, entre otros, por ejemplo, el de reglas de uso de la fuerza, porque por algo pedimos el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, porque lo que tenemos en este momento no sirve. De hecho, deja bastante abandonados a los militares cuando no tienen que hacer uso de la legítima defensa que tiene cualquiera de nosotros, sino que cuando tienen que utilizar la fuerza para imponer la voluntad del Estado. Muchísimas gracias, señor presidente. En lo que compete a la Cancillería, hemos actuado más coordinados con CERMIC para prestar apoyo a través de los canales diplomáticos y de facilitación para ejecutar los procedimientos previstos en el Protocolo de Cooperación y Coordinación de Retornos No Voluntarios. Creo que prueba de lo anterior es que mediante la implementación de este protocolo, el Consulado de Venezuela en Santiago identificó y documentó a las personas que inicialmente abordarían este vuelo del 24 de noviembre, que está hoy en reprogramación, esperamos para las primeras 2 o 3 semanas del mes de diciembre. Para hacer, además, me parece muy responsable, digo las 2 o 3 primeras semanas de noviembre, porque son parte de diciembre, porque son parte importante de las conversaciones que hemos ido avanzando y no estoy en condiciones todavía de dar una fecha específica al respecto. Tanto en materia de expulsiones como en manejo de flujos migratorios no es posible, como decíamos, avanzar sin la cooperación del gobierno venezolano. Y en este sentido creo que hemos alcanzado hasta ahora un acercamiento que ha sido paulatino, pero sostenido. No obstante lo anterior, y entendiendo la relevancia pública que creo que tiene este asunto, quisiera puntualizar algunas cosas. Primero, estamos trabajando con autoridades venezolanas en la reprogramación de vuelo, como decía, tentativamente para el mes de diciembre. Se está realizando el seguimiento e implementación de los compromisos de la tercera reunión de asuntos consulares y migratorios, mesas técnicas de trabajo, que lo que buscan es básicamente generar una comisión de asuntos consulares y migratorios Chile-Venezuela que nos permita generar no solamente un vuelo, sino que la posibilidad, ojalá, de programar varios vuelos, que es parte importante de la conversación que hemos ido señalando. Este esfuerzo, por supuesto, articula también a diversas instituciones, como CERMIC, Subsecretaría de Interior, Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, que es un tema no menor en las discusiones migratorias, Fiscalía Nacional, la Unidad de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otros. Adicionalmente a los avances en materia consular y migratoria en el ámbito policial, estamos negociando un acuerdo que es un convenio de colaboración entre las policías de investigaciones y el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales Criminalísticas de Venezuela, que es su equivalente, cuyo texto en estos momentos se encuentra en análisis por la contraparte venezolana y esperamos que se materialice en las próximas semanas. La idea sería básicamente que el subsecretario Monsalve o que en él designe más equipo de la Cancillería pueda concurrir a Caracas o hacerlo acá en Santiago para poder firmar ese convenio de desacuerdo que nos permita generar mejor intercambio de información entre las policías, que nos parece fundamental. Muchas gracias, Presidenta. Primero recordar, dado que probablemente no tengamos puntos varios, que yo quería consultar respecto al funcionamiento de las oficinas regionales del Servicio de Migraciones y solicitar que nos manden por escrito cuál ha sido el destino de ese avión y las personas que iban en el mismo, también respecto de cuál es la historia, para que quede por escrito. Aproveche de pedirlo y para la próxima reunión invitamos al director y probablemente o nos responde por escrito o de manera... Perfecto, muchísimas gracias. Ahora mis consultas a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, señora Presidenta. ¿Cuáles son en qué ventana de tiempo podemos esperar algún tipo de resultado de las conversaciones con Bolivia? Porque si no tenemos resultados de las conversaciones con Bolivia, la verdad es que mucho lo que se está haciendo es inconducente. Segunda pregunta, ¿existe alguna voluntad de efectivamente, si Bolivia no quiere ceder en algunos puntos? No, pues la reconducción. ¿Okay? La reconducción es uno de los grandes problemas que tenemos. Si Bolivia no quiere ceder y continúa con esta acción que yo veo que es bastante enemistosa respecto de Chile, ¿qué sanciones
considera el gobierno tomar contra dicho país. Respecto de Venezuela, ¿cuál sería el interés de Venezuela? Y esta es una pregunta respecto al análisis que está haciendo la Cancillería. ¿Cuál sería el interés de Venezuela de recibir de vuelta a los 43.000 presos que liberó en su momento y puso en la frontera, según las declaraciones de la exdirectora de Migraciones del Perú, la señora Frida Roxana del Águila Tuesta? ¿Por qué iba a Venezuela a tener algún interés de recibir a parte de la gente más violenta de este planeta en su territorio si puede perfectamente bien estacionarlos en Chile? Y eso nos explicaría quizás la falta de voluntad del gobierno venezolano para permitir que sus connacionales aterricen en dicho país. ¿Estamos siendo inocentes en nuestra aproximación? ¿Estamos gastándonos solamente el tiempo? ¿Estamos legitimando un régimen, señora presidenta, solamente con la esperanza, con el principio de esperanza de que éste quizás cambie de opinión y cambie también su forma de hacer las cosas? ¿Cuál es efectivamente la solución a este problema también en materia de nuestras relaciones con Venezuela? ¿Estamos dándole sin nada a cambio? ¿Los estamos legitimando sin que nos den nada a cambio? Es decir, ¿ni siquiera recibir a sus criminales? Creo que es una pregunta legítima de formular. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy breve. ¿Qué vamos a hacer con los venezolanos que no van a recibir definitivamente en su país? Nadie va a querer recibir esos 42.000 delincuentes que soltaron las cárceles, y eso el propio Maduro en algún momento lo dijo. Venezuela tiene una población de alrededor de 29 millones y han salido del país casi un tercio, casi 10 millones con los datos que no tenemos. Yo les quiero avisar, se lo decía hace un tiempo atrás al director de Migraciones, que Colombia tiene 52 millones de habitantes. Vamos a tener muy pronto una llegada de unos 10 millones o 12 millones de colombianos al país, y ojalá que Brasil nomás no se ponga a hacer tonteras, porque ahí son 250 millones, ahí sí que estamos listos para fotos. Por intermedio suyo, presidenta, ¿qué vamos a hacer con este tema? No podemos hacer grandes discursos porque la verdad es que este tema merece urgencia. Estamos con un 90% de percepción de una mala calidad de la seguridad, y aquí el subsecretario Vergara, seguramente por su intermedio, presidenta, es el más molesto con toda esta situación. Gracias. No estoy en condiciones de responder el trabajo específico respecto al tema de reconducciones, porque me parece que esto es materia que tiene que ver con otra cartera. Sí, lo que puedo decir es que al menos en el caso boliviano hemos hecho dos cosas que me parece que han sido súper importantes. Recordarán ustedes toda la polémica que hubo a partir de los autos chutos y en el fondo y el tráfico en el fondo que existía en la frontera. Bueno, hemos ido también a través del vínculo diplomático en una muy buena coordinación, quiero insistir, con el Ministerio del Interior y con el subsecretario Monsalve. Hemos ido trabajando en generar condiciones para que el diálogo haga posible también la colaboración entre ambos gobiernos, ahí donde nosotros no tenemos embajador. Ustedes recordarán que en Bolivia nosotros no tenemos embajador, tenemos un cónsul con quien hemos ido generando condiciones de diálogo para que esto sea posible, y esto de nuevo materializa la posibilidad de generar acuerdos en esta materia. Luego, sanciones, bueno, creo que respondo lo del tema de Bolivia con eso, diputado Kaiser, en lo que me corresponde desde Relaciones Exteriores con lo que acabo de decir. No sé si... Me responde a la pregunta, pero no a la apuro. Y créame que nuestro apuro también es el mismo, que yo creo que es parte importante que está instalado también. La diplomacia tiene sus tiempos, ¿no? Esto sí.